Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Hola, mi nombre es Camilo Chacón y hoy comenzamos otro episodio más de este podcast, el número 23 de Había una vez un algoritmo. Hoy vamos a hablar, o hoy voy a hablar sobre un tema muy específico, pero quizá a más de alguno le puede parecer interesante. Y este es sobre las estructuras de datos persistentes. Em, Antes de pasar a hablar sobre este tema, es primordial saber qué es una estructura de datos. Una estructura de datos es una forma abstracta que tenemos para almacenar y organizar la información en un computador, ¿no? A nivel de una capa de software. Esta información puede estar organizada de diversas formas y dependiendo cómo esté hecha esa organización, acceder a ciertos datos puede ser más eficiente en cuanto a, por ejemplo, tiempo de cómputo, a reducir el tiempo de cómputo, o en otros casos podría ser también por espacio, ¿no? Espacio, ocupar menos espacio de memoria o menos espacio de disco, ¿no? De disco duro, ¿no? Entonces, dependiendo de la estructura de datos, eso puede variar. Esos atributos podrían variar. Existen diversas estructuras de datos. Las más típicas son, por ejemplo, la cola, la pila, la lista, eh, la tabla hash, árboles, grafo, etcétera. Y entre toda esta categoría de estructura de datos existe una en particular o una forma de agruparla que se llama estructura de datos persistente, que hace referencia a estructuras de datos que tienen una... ¿Por qué persistente? Porque la, la versión, o sea, si uno por ejemplo crea una estructura de este tipo, una vez que la modifica, el estado anterior, o sea, la versión anterior se mantiene, es persistente. Entonces, es decir, es inmutable. Por ejemplo, si yo tengo un árbol binario, ¿no? Con 20 elementos y yo quiero agregar un nuevo elemento a ese árbol, lo que va a hacer esta estructura no es modificar en sí el árbol, sino que va a crear una copia del mismo y va a crear un nuevo árbol, ¿no? Con ese elemento nuevo añadido. Pero la versión anterior no se pierde. Entonces uno la puede mantener o la puede almacenar en otro lugar, ¿no? Entonces eso quiere decir que se mantiene en el tiempo. Ahora, ¿cómo se mantiene el tiempo? ¿Qué estructuras de datos son las que generalmente pueden ser más fácilmente llevadas a este aspecto persistente? Generalmente son las que tienen punteros, ¿no? O sea, tienen, por ejemplo, las listas. Las listas que son, a diferencia de un arreglo, las listas es una secuencia de elementos que están asociados a través de un puntero, ¿no? Puntero de memoria que se va de un elemento a otro, como una cadena, ¿no?
A diferencia de un arreglo que es básicamente una rejilla donde tiene direcciones de el índice, ¿no? De cada índice tú almacenas un valor. Entonces, si yo quiero acceder a un valor en particular, yo accedo a través de su índice, que generalmente la mayoría de los lenguajes de programación comienzan en cero. Por ejemplo, en C o C++, pero en otros lenguajes como Julia comienzan en uno. Entonces, ese sería un arreglo, pero la lista en cambio no es así. La lista tú no puedes acceder a un elemento en particular a través de su índice porque el índice no existe. Entonces, para encontrar un elemento en una lista enlazada, tú tienes que recorrerla, ¿no? Se recorre la lista hasta encontrar el elemento. Ahora, ¿por qué está ese tipo de estructura? Al igual que, por ejemplo, un árbol igual se construye a través de punteros. Yo tengo un puntero izquierda-derecha y voy creando un árbol binario, ¿no? ¿Por qué este tipo de estructuras son buenas para ser persistentes? Porque yo puedo conectar de un elemento a otro eh, a través de un puntero. Entonces, yo, por ejemplo, en un árbol binario, cuando creo un nuevo nodo, lo que estoy haciendo es crear un subárbol, ¿no? Entonces, ese subárbol solamente lo agrego a través de un puntero extra, ¿no? No tengo que hacer toda una modificación sobre la estructura en sí. Solamente se va añadiendo a través de un puntero. Y también puedo dividir el árbol en distintas partes, solo desconectando esos punteros, ¿no? Esas conexiones, ese, esa forma de encadenar, ¿no? De crear esa estructura. La lista enlazada es lo mismo, que es una forma muy simple, una secuencia con puntero. Yo puedo dividirla en dos partes, solamente desconectando el puntero de la mitad con el elemento siguiente. Entonces, con eso podemos hacer estructuras de datos persistentes, que son en sí mismas inmutables. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Generalmente los lenguajes de programación funcional ocupan estructuras de datos persistentes. Es decir, estructura de datos que cuando tú la actualizas o la eliminas algún elemento o añades a un elemento, lo que hace es crear una nueva copia, aunque este concepto de copia en- al principio podría parecer ineficiente, pero bueno, eso depende mucho de la implementación de los lenguajes funcionales. Pero existen muchas técnicas que hacen este procedimiento mucho más eficiente. Por ejemplo, si yo quiero agregar un nuevo elemento en un árbol, entonces yo probablemente no requiero hacer una copia completa de todo el árbol, solamente voy a copiar una parte que me interesa, ¿no? O hacer algún tipo de procedimiento que me permita no recorrer todo el árbol completo para hacer una copia, sino que puedo hacerlo, clonarlo de alguna otra forma, más eficiente. Entonces, claro, ese tipo de cuestiones conllevan que generalmente este tipo de estructura de datos se basa en principios funcionales, ¿no? Inmutabilidad, recursividad, todo lo que es, por ejemplo, la evaluación de funciones, el orden de la evaluación de funciones y todo ese tipo de cuestiones son las que generalmente ocupan los lenguajes funcionales, ¿no? A diferencia de lenguajes como C o incluso el mismo Python, donde la estructura de datos es mutable, es decir, yo actualizo una estructura, o sea, actualizo un elemento dentro de esa estructura de datos y no está haciendo una copia, solamente está cambiando un espacio de una dirección de memoria en particular de esa estructura, ¿no? En cambio, en la programación funcional eso no ocurre, no es tan así. Generalmente siempre persiste el estado anterior de la estructura. Y si quieres hacer algo nuevo, bueno, se crea una nueva copia, ¿no? de, la, de esa estructura. Ahora, ¿qué tipo de estructuras pueden ser? Bueno, como ya había mencionado, las listas pueden ser fáciles de hacer con este tipo de hacerlas persistentes, la lista, los árboles, el árbol red black, el rojo y negro también. Hay un árbol también que se llama treps, que es como árbol binario de búsqueda aleatorio, que también se puede modelar muy fácil para hacerlo persistente. Todas las estructuras que se basen en puntero, ¿no? Como que se base, si el concepto de puntero no existe en el lenguaje, porque generalmente puntero se le habla a los programadores que trabajan en C o en C++, ¿no? Pero al final es una referencia, ¿no? Una referencia a un objeto. Por ejemplo, si uno crea un árbol,
en Python o lo que sea, al final es una estructura que tiene tres atributos básicos, ¿no? Uno es el valor de ese nodo, y los otros dos elementos es izquierda-derecha, ¿no? Left-right. Y ese left-right es ese mismo, la misma estructura, ¿no? La misma estructura de ese nodo. Entonces al final lo que está haciendo es construirse a sí mismo, ¿no? Se va construyendo, por eso se dice que un árbol es un subárbol en cada rama, es un subárbol. Entonces, claro, ese tipo de estructura puede ser persistente porque al final se construye a través de una referencia. Esto ha sido... y bueno, y esto también conlleva hablar sobre el tema de la complejidad algorítmica. Generalmente en un lenguaje imperativo tú ves todos los detalles. O sea, el detalle del algoritmo lo ves totalmente de manera explícita. Ves el bucle, todas las operaciones, la asignación, la actualización. Generalmente son todos mutables. Se va actualizando. Y uno puede medir la complejidad algorítmica si uno va línea a línea. Podría ir haciéndola en una columna a cualquier parte, a la derecha, izquierda. Y haciendo las ecuaciones, ya bueno, estos son n veces, esto es n más 1, esto es constante, bla, bla, bla. Después llega la complejidad algorítmica con bit o notación bit o, ¿no? Que puede ser constante, puede ser logarítmica, lineal, etcétera. Pero cuando hablamos de estructura de datos persistente en programación funcional, se van a dar cuenta que generalmente la programación funcional y la complejidad algorítmica no son cuestiones que van de la mano, no están entrelazadas. ¿Por qué? Porque generalmente la programación funcional se basa en funciones que se van evaluando de diferentes formas, dependiendo del lenguaje funcional. Algunas ocupan evaluación lazy, otras ocupan evaluación call by name, call by value. Entonces eso varía en la forma de cómo se evalúa una expresión. Entonces un algoritmo puede tener subexpresiones de diversa índole, de manera recursiva, lo cual no hace tan simple medir o encontrar la complejidad algorítmica como sucede en algoritmos que se implementan en un estilo imperativo. Entonces, por ejemplo, lazy es sumamente difícil predecir cuántas subexpresiones va a evaluar una función, ¿no? Entonces, no es tan visual, ¿no? Entonces, por este motivo, generalmente en lenguajes funcionales la complejidad algorítmica no se menciona tanto, no es tan relevante. Generalmente cuando uno quiere evaluar el rendimiento es hacer pruebas, hacer distintos tipos de evaluaciones, test, distintos algoritmos y ver el tiempo de ejecución, memoria, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ver cuál puede ser más eficiente. Además que los lenguajes funcionales ocupan muchos tipos de cuestiones sofisticadas en su implementación, por ejemplo, tail recursion, hay muchos tipos de recursividad, no tan solamente la recursividad que uno conoce básica, ¿no? La recursividad normal, hay muchos otros tipos que son optimizaciones que ocurren a nivel del compilador, que hacen aún más complejo tener una complejidad más o menos exacta, aunque dicho sea de paso, la complejidad algorítmica nunca es exacta. En la práctica generalmente hay algunos algoritmos que tienen una complejidad, por ejemplo, en promedio, pero resulta que otro que tiene mejor complejidad, es decir, que si tiene mejor complejidad que el tiempo de ejecución es más eficiente, más rápido, en la práctica no ocurre así muchas veces. Entonces, es igual, hay que tener cuidado. Generalmente, cuando uno mide el rendimiento del algoritmo, uno tiene que medirlo con un set de pruebas más o menos amplio y medir distintos escenarios y tiempo, ¿no? Esa es la mejor forma de evaluarlo en condiciones, en un escenario eh, que sea idéntico, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una prueba en un CPU de 4.0 GHz a otro de 2.0, ¿no? Entonces tiene que ser una prueba justa, ¿no? De diferente algoritmo. Y ahí uno podría ver cuál es cuál es la mejor opción para elegir. Entonces, volviendo al tema de esta estructura todo persistente, yo la recomiendo aprender porque son muy interesantes. Generalmente van asociadas mucho a los lenguajes de programación funcional. Es otra forma de construir estructuras de datos. Y, y dado que la programación funcional no existe cuestiones explícitas del bucle, ¿no? Como este ciclo, que al final lo que ocurre con este ciclo es en sí mismo una forma de crear mutabilidad, ¿no? Porque al final un bucle tú puedes hacer algún elemento dentro de, por ejemplo,
una lista o un arreglo y actualizarlo, ¿no? Generalmente las funciones en la programación funcional no están así, sino que tú tienes distintos tipos de funciones ya predeterminadas, preconstruidas como map, reduce, filter, etcétera, que son las que se llama funciones de alto nivel o de orden superior, que la idea básica de eso es una de las ideas básicas de la programación funcional es usar una función como argumento de otra función, ¿no? Y no tan solo eso, sino que una función puede retornar a otra función. Esa cuestión no ocurre tanto en un lenguaje imperativo. En un lenguaje imperativo yo tengo una estructura y la estructura la voy modificando, es mutable totalmente. Siempre mantengo la misma estructura y si quiero agregar un elemento, bueno, sé que se pierde, no es persistente porque se pierde el estado anterior y solamente se actualiza el mismo a otro nuevo, pero el anterior se pierde. Entonces, en este tipo de lenguaje funcional, hacer estructura de datos persistente es bastante interesante. Hay algunas situaciones donde uno quiere mantener el estado de una estructura previa, ¿no? O sea, si uno quiere guardar alguna especie de histórico de una estructura de datos, como ha ido variando en el tiempo, bueno, uno puede mantener este tipo de persistencia. Además, también la puede manejar mucho más para hacer las pruebas unitarias, todo ese tipo de cuestiones. Porque cada nuevo cambio de la estructura, la anterior no se pierde, sino que se crea una nueva, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, después de hacer pruebas, realizar comprobaciones si está bien o no, comprobar el estado anterior con comprobar el estado posterior, es mucho más simple. Todo esto viene a cuento porque, como estoy escribiendo un libro sobre el cálculo lambda, que es un modelo matemático en el cual es por así decir, el padre de la programación funcional. Eh, y además ese libro también explico la programación funcional usando Racket, que es un lenguaje funcional de la familia de Lisp, y también usando Python, que es un lenguaje ya más mainstream, pero que también proporciona características funcionales. Ahí hay un capítulo donde hablo sobre estructura de datos y específicamente sobre estructura de datos persistentes, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Bueno, y Racket, por ejemplo, de manera natural, proporciona en gran parte de su estructura de datos son persistentes, o sea, tienen el concepto de inmutabilidad eh, muy arraigado, ¿no? Que muchas veces es difícil si vienes de un estilo más imperativo, pero que tiene sus ventajas y bueno, y todas esas ventajas es la que trato un poco de expresar en ese libro. Sobre este tema hay bastante información, se buscan estructura de datos persistente, van a encontrar un libro que yo lo recomiendo bastante que se llama Purely Functional Data Structure, que vendría siendo como estructura de datos puramente funcional, de Chris Okazaki, que es el libro, creo que el más famoso y el mejor sobre este tema, donde él habla sobre todo este tipo de estructura, ¿no? Que generalmente uno siempre encuentra libros de estructura de datos y algoritmos, pero siempre te lo explican desde un punto de vista imperativo, ¿no? O sea, uno ve la secuencia top-down, ¿no? O sea, desde arriba hacia abajo, línea a línea. Entonces uno ve conceptos como variable, asignación, todo ese tipo de cuestiones. Pero la programación funcional no funciona tan así, no funciona secuencialmente, o no de la manera explícita como uno la ve en estos tipos de lenguaje, ya que el concepto de variable, por ejemplo, no existe como tal, ¿no? Y el concepto de asignación tampoco. En la programación funcional todo se basa en funciones, ¿no? Concatenaciones de funciones, subexpresiones que se van evaluando de manera recursiva, etcétera. Entonces, en este libro él trata de explicar cómo enseña la estructura de datos, pero desde un punto de vista funcional, ¿no? Y ocupa, si no me equivoco, el lenguaje de estándar ML y Haskell, que es como los lenguajes muy populares en la programación funcional, principalmente la programación funcional que se llama pura, ¿no? Que al final es una forma de decir que cuando yo defino una función, siempre cuando yo le entregue los mismos argumentos va a retornar los mismos argumentos de salida, ¿no?
no va a ocurrir ningún efecto, un side effect dentro de la función, es decir, un efecto colateral. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ocurrir que, que cuando yo llame esa función, una vez va a retornar un valor, por ejemplo 1, y la siguiente vez voy a llamar la misma función con los mismos argumentos y va a retornar 2, no tendría mucho sentido. Y en el lenguaje imperativo eso es posible si nosotros dentro de la función tenemos variables globales, ¿no? La variable global destruye eh, eh, la programación funcional pura, ¿no? Que al final es eso la idea, ¿no? Que es totalmente una función esto está totalmente atomizada, ¿no? En el sentido de que todo existe dentro de la función, todo es local. Y todos los eventos externos están totalmente fuera del lugar, está todo muy bien aislado, ¿no? Esto obviamente tiene profundas implicaciones, ¿no? En el sentido de que yo puedo testear mucho mejor el código, porque toda función es, por así decirlo, individual. Ahora, ¿cuál es el problema de aquello, no? Y uno de los problemas principales de la programación funcional en general es que es una forma de pensar diferente y una forma de abstracción mucho más alta, ¿no? Hay muchos conceptos que entran en juego y que si uno no los tiene claro, se hace mucho más difícil, ¿no? Porque al final todo es abstracción, ¿no? Dentro de funciones. Y esa es una de las cuestiones de la programación funcional, que en sí es una programación declarativa, que claro, tú entiendes lo que está haciendo, ¿no? O sea, a través del nombre de las funciones puedes ir entendiendo, pero no es como la programación imperativa donde tú ves el detalle, ¿no? La asignación de la variable en particular y cómo incrementó de valor, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? El detalle ya, la última frontera, por así decirlo, del algoritmo. En la programación funcional queda todo un poco encapsulado dentro de funciones, ¿no? Entonces hay que saber muy bien los conceptos para entenderlo. Pero bueno, los dos paradigmas, ¿no? La programación funcional y todo este tipo de estructura de datos persistentes, son para un tipo de problema, ¿no? O sea, no resuelven todos los tipos de cuestiones que ocurren en la computación y la programación o el desarrollo de software. Solo es una herramienta más en este universo de cuestiones. Pero es que es interesante conocerla, ¿no? Y este tipo de estructura de datos también es muy interesante conocerla y entenderla. Y generalmente uno la entiende cuando ocupas un lenguaje funcional. Y además, como programador, conocer este tipo de cuestiones que son un poco más teóricas, por así decirlo, porque algoritmos y estructuratos tienden a ser cuestiones que hoy en día muchos desarrolladores pasan por alto porque son obstinados, o sea, están totalmente enceguecidos con las tecnologías. Entonces se olvidan de las cosas como esta, ¿no? Que son generalmente las cosas más importantes porque esto es lo que te enseña a pensar, ¿no? A pensar y a resolver problemas de manera eficiente, a resolver problemas computacionales y no a ser solamente un cliente de una herramienta en particular, de un framework, de un lenguaje, ¿no? Al final está todo ahí encapsulado en los algoritmos, ¿no? Entonces, conocer este tipo de cuestiones, conocer distintos paradigmas de la programación, conocer cómo funciona eh, este tipo de estructura de datos o otro tipo de algoritmo, cómo implementarlo en un paradigma, después en otro. Todo ese tipo de cosas te enseñan mucho, te enseñan a pensar y te hacen un mejor informático y un mejor programador. Así que bueno, eso sería un poco el podcast de hoy, que es un tema muy particular. Quizás no va a generar mucho interés, pero creo que es interesante también mencionarlo. Dicho sea de paso, ahora creo que debe escucharse mejor porque cambié de micrófono, así que me pueden decir qué les parece, si se escucha mejor o no. Estaré probablemente grabando ahora más seguido sobre distintos temas. Quizás no temas tan, tan particulares como este, sino que cosas más generales. Pero al final creo que va a ser muy interesante para todos los que les gusta la informática. También hay que decir que este podcast en sí no es un podcast de programación. Al final, una de las cuestiones de lo que yo he querido transmitir en este podcast es un poco la computación como algo general, ¿no? Como algo no encasillarse orientado a la tecnología, sino que una forma de pensar, ¿no? Una forma de pensar la computación que se puede expresar a través incluso en un lápiz y un papel, ¿no?
la forma de pensar, y esa forma de pensar es lo que trato en este podcast. Por eso tenemos muchos episodios desde filosofía de la computación hasta temas de inteligencia artificial y otros también de programación, pero también otros de paradigma y modelos computacionales, ¿no? Así que bueno, ese era el podcast de hoy. Espero que todos estén muy bien, todas y todos. Nos vemos en el siguiente episodio.